Hay silencios que no pertenecen a este mundo. Silencios que se filtran por las rendijas de la realidad, arrastrando consigo el frío de siglos pasados y el eco de voces que la historia dio por extinguidas. En la calidez de una residencia moderna en Vancouver, rodeada por la seguridad de la tecnología y el confort de la vida contemporánea, la familia Miller estaba a punto de comprender que el tiempo no es una línea recta, sino un océano profundo y oscuro, capaz de devolver a la superficie sus naufragios más dolorosos. Arthur tenía apenas 5 años. Era un niño de cabellos claros y una curiosidad natural, pero nada en su crianza o en su entorno podría haberlo preparado para la metamorfosis que ocurrió aquella tarde de invierno. La calefacción central zumbaba suavemente, manteniendo a raya el gélido viento del Pacífico canadiense, mientras Arthur jugaba en el suelo de la sala de estar. Pero de repente, el juego cesó. El niño se puso en pie con una rigidez que no correspondía a la elasticidad de su infancia. Sus ojos, antes brillantes y juguetones, se tornaron vidriosos, fijos en un punto invisible más allá de las paredes de la estancia. Se acercó a una gran mesa donde descansaba un mapa detallado del Ártico canadiense, un objeto que su padre, profesor de geografía, utilizaba para sus clases. Con un dedo tembloroso pero preciso, Arthur señaló un punto exacto en la inmensidad blanca de la región de Nunavut, específicamente hacia la costa de la isla del Rey Guillermo. Entonces, el grito rompió la paz del hogar. No fue el berrinche de un infante, sino un alarido de agonía pura. Un sonido que parecía surgir desde lo más profundo de unos pulmones llenos de escarcha. El niño comenzó a jadear, llevándose las manos a las costillas con una desesperación frenética. Sus padres, paralizados por la confusión, corrieron hacia él. Pero Arthur los rechazó con una fuerza sorprendente. Gritaba que el hielo lo estaba aplastando, que las placas tectónicas de un mar congelado estaban cerrándose sobre su pecho, triturando sus huesos como si fueran simples astillas de madera. Sus palabras, sin embargo, se volvieron aún más inquietantes cuando empezó a describir un dolor físico que un niño de su edad ni siquiera debería ser capaz de imaginar. Entre sollozos, se quejaba de que sus dientes se estaban aflojando, de que sus encías sangraban y de que el sabor del carne agria le quemaba la garganta. Para cualquier espectador casual, esto podría parecer un episodio de terror nocturno o una crisis sensorial, pero para quienes conocen la historia naval, los síntomas eran inconfundibles. Arthur estaba describiendo, con una precisión clínica y pavorosa, los efectos devastadores del escorbuto avanzado y el envenenamiento por plomo que diezmaron a las tripulaciones de la era victoriana. El carne agria era la forma en que los marineros del siglo XIX se referían a las conservas en mal estado, cuya acidez metálica precedía a una muerte lenta y miserable en el hielo. La madre de Arthur, sintiendo que el aire de la habitación se volvía gélido a pesar de la calefacción, intentó calmarlo, pero el niño la miró con una seriedad gélida, una mirada que pertenecía a un hombre que ha visto el fin del mundo. Su voz bajó de tono, adquiriendo un matiz autoritario y urgente. Exigió que se pusieran en contacto de inmediato con la Guardia Costera de Canadá. Afirmó, con una seguridad que erizaba la piel, que los diarios de navegación, los registros oficiales y las bitácoras del HMS Erebus no se habían perdido para siempre. Dijo que estaban allí, esperando, protegidos bajo un cairn o montículo de piedras negras, en una coordenada específica de la isla del Rey Guillermo. ¿Cómo podía un niño de 5 años saber lo que era un cairn? ¿Cómo podía conocer el nombre del Erebus, uno de los 2 barcos de la legendaria y trágica expedición de Sir John Franklin, que desapareció en 1845 buscando el paso del noroeste? La historia de Franklin es uno de los mayores misterios de la exploración humana. 129 hombres se adentraron en el laberinto de hielo, y ninguno regresó. Durante más de un siglo y medio, expediciones de rescate, arqueólogos submarinos y científicos forenses han intentado reconstruir sus últimos días,
encontrando solo tumbas solitarias y restos de canibalismo. Pero lo más perturbador estaba por venir. Arthur, ignorando el llanto contenido de su madre, se dirigió a una pequeña pizarra de tiza que usaba para dibujar soles y nubes. Con una destreza mecánica asombrosa, sus manos comenzaron a trazar líneas complejas, círculos concéntricos y diagramas técnicos. En cuestión de minutos, la pizarra estaba cubierta por el diseño detallado de un motor de vapor de alta presión. No era un motor cualquiera. Era un motor de locomotora adaptado, con modificaciones específicas para impulsar una hélice de tornillo en un entorno marino. El padre de Arthur, incapaz de dar crédito a lo que veía, tomó fotografías de los dibujos y las envió a un historiador naval y a un ingeniero mecánico. La respuesta que recibió días después lo dejó sin aliento. Los planos correspondían exactamente a las modificaciones que los ingenieros de la Royal Navy realizaron en los motores de la firma John Penn & Sons para los barcos de la expedición Franklin en 1840. Era una tecnología experimental, única para esos buques específicos, cuyos detalles técnicos no están en los libros de texto comunes ni en Internet al alcance de un niño. El diseño mostraba el sistema de calefacción interna que Franklin había implementado para evitar que las calderas estallaran en el frío extremo, un detalle que solo un ingeniero a bordo habría conocido íntimamente. «Me llamo John Gregory», declaró el niño finalmente, después de soltar la tiza. «Soy ingeniero en el Erebus, y no hemos muerto todos todavía, no en mi memoria. Todavía estamos esperando en la oscuridad de las piedras negras». El nombre de John Gregory no era un nombre al azar. Tras una investigación frenética, los padres descubrieron que efectivamente un hombre llamado John Gregory figuraba en la lista oficial de la tripulación del HMS Erebus como ingeniero de máquinas. Más asombroso aún fue el hecho de que en 2021 científicos canadienses identificaron los restos óseos de Gregory mediante pruebas de ADN en la isla del Rey Guillermo, confirmando que había sobrevivido al abandono de los barcos y que había intentado caminar hacia el sur antes de sucumbir. Pero Arthur en Vancouver había proporcionado estos detalles mucho antes de que la noticia de la identificación de Gregory se hiciera pública de manera masiva. ¿Qué fuerzas están en juego cuando la mente de un infante se convierte en el recipiente de una tragedia ocurrida hace casi 2 siglos? Los científicos suelen descartar estos casos como criptomnesia, donde el niño escucha algo y luego lo reproduce. Pero aquí no había fuentes, no había libros sobre ingeniería victoriana en la casa de los Miller, no había explicaciones lógicas para que un pequeño supiera que los diarios de navegación estaban escondidos en un punto que los exploradores han pasado por alto durante 170 años. La atmósfera en la casa de los Miller cambió para siempre. La confusión inicial dio paso a un escepticismo defensivo por parte del padre, quien buscó explicaciones en la psicología infantil, solo para encontrarse con un muro de hechos inexplicables. La madre, por el contrario, comenzó a experimentar un miedo profundo, no hacia su hijo, sino hacia lo que habitaba dentro de él. ¿Era la reencarnación una posibilidad científica o simplemente el último refugio de nuestra necesidad de creer que la muerte no es el final? ¿O acaso existe algo llamado memoria celular, un eco genético que viaja a través del tiempo y que, por alguna razón desconocida, se activó en Arthur debido al frío del invierno canadiense que espejeaba el frío de su vida anterior? La mirada de Arthur se volvió fría, distante. Ya no pedía juguetes. A veces se quedaba mirando por la ventana hacia el norte, murmurando sobre el sonido del metal crujiendo bajo la presión del hielo. Un sonido que describía como el lamento de un gigante herido. Sus padres se preguntaban si alguna vez recuperarían a su hijo, o si Arthur era ahora solo un puente, una antena sintonizada con una frecuencia de sufrimiento y gloria que el resto de la humanidad había olvidado. El misterio de la expedición Franklin ha obsesionado a generaciones. Se han gastado millones de dólares en tecnología de sonar de barrido lateral y buzos tácticos para localizar los naufragios.
Se encontraron los barcos, sí, pero los documentos personales, los diarios donde se explica qué sucedió realmente después de que Sir John Franklin muriera, siguen desaparecidos. Arthur insiste en que están bajo las piedras negras, en un lugar donde nadie ha pensado en cavar. Afirma que Gregory y otros los escondieron allí con la esperanza de que algún día el mundo supiera que no se rindieron sin luchar. Si las palabras de este niño son ciertas, estamos ante el descubrimiento arqueológico del siglo, pero también ante una de las pruebas más perturbadoras de que la conciencia humana podría no estar limitada por la carne o el tiempo. El pequeño Arthur ha traído consigo un mensaje desde el abismo de hielo, una advertencia sobre la fragilidad de nuestra civilización frente a la naturaleza indomable, y una revelación sobre lo que queda de nosotros cuando todo lo demás se congela. Es posible que el pasado no esté muerto, sino que simplemente esté esperando el momento adecuado para volver a hablar a través de los inocentes. ¿Podría la ciencia moderna aceptar que un niño de 5 años posee la llave para cerrar uno de los capítulos más oscuros de la exploración marítima? Las coordenadas proporcionadas por Arthur ya están siendo analizadas en secreto por algunos investigadores, temerosos de lo que podrían encontrar, pero más temerosos aún de que la verdad sea tan fantástica como el relato del niño. A medida que las sombras se alargan en el Ártico y el sol se oculta tras el horizonte de la isla del Rey Guillermo, la historia de John Gregory parece negarse a ser enterrada. Esta historia es un recordatorio de que los límites de nuestra realidad son mucho más porosos de lo que nos atrevemos a admitir. Si te sientes cautivado por los enigmas que desafían la lógica y por las voces que claman desde el pasado para ser escuchadas, te invito a que te quedes con nosotros. Hay mucho más por descubrir en las profundidades de la memoria y el hielo. Si deseas conocer cómo termina esta búsqueda y qué otras verdades ocultas aguardan en los rincones más oscuros de nuestro mundo, no olvides suscribirte ahora mismo. Solo así podremos seguir desentrañando juntos los misterios que la historia oficial prefiere ignorar. La cronología de lo inexplicable suele tejerse con hilos que la ciencia convencional prefiere no tocar. Para entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo en aquel hogar de Vancouver, debemos retroceder al momento preciso en que la vida de Arthur comenzó. Un inicio que, visto en retrospectiva, parecía estar marcado por un estigma de hielo y hierro. Arthur nació en octubre de 2021, bajo el cielo plomizo de la Columbia Británica. Para sus padres era el cumplimiento de un sueño, un niño sano que llegaba al mundo en una era de avances tecnológicos y certezas médicas. Sin embargo, la normalidad fue un espejismo que se desvaneció apenas el niño empezó a interactuar con el mundo físico. Desde que cumplió los 2 años, Arthur manifestó una serie de rasgos que no encajaban en los manuales de psicología infantil. No eran simples caprichos ni las rabietas típicas de la edad temprana. Eran manifestaciones de un trauma que parecía preceder a su propia existencia. El primer signo de alarma fue su relación con el frío. Mientras que otros niños disfrutaban de la novedad de la nieve o del aire fresco del otoño canadiense, Arthur reaccionaba con un pavor atávico. El simple hecho de abrir la puerta del refrigerador o sentir una brisa gélida filtrándose por una ventana le provocaba un estado de agitación insoportable. Sus padres observaban con impotencia cómo su pequeño se encogía, abrazándose a sí mismo como si intentara proteger un calor interno que tenía perder para siempre. Era una fobia visceral, una respuesta fisiológica que parecía sugerir que, en algún lugar de su memoria celular, el frío no era un clima, sino un verdugo. Pero lo más desconcertante ocurrió durante las comidas. Un día, al intentar darle de comer con una cuchara de metal convencional, Arthur sufrió una crisis de rechazo absoluta. Sus ojos se abrieron con una mezcla de asco y terror, y con un gesto de desprecio impropio de un infante, apartó el cubierto. Sus palabras, todavía rudimentarias por su edad, cargaban sin embargo con un peso de siglos. Afirmó con una claridad escalofriante que no tocaría el metal porque el olobo, una palabra antigua para referirse al estaño o al plomo en ciertos contextos,
sabía a veneno. El niño insistía en que los utensilios metálicos agriaban la comida y que el metal era el responsable de que los hombres perdieran el juicio. Desde aquel día, Arthur se negó en redondo a utilizar cubiertos que no fueran de madera, exigiendo herramientas rústicas, como si su mente estuviera anclada en una época donde la tecnología del enlatado y la soldadura de plomo representaba la frontera entre la vida y una muerte lenta y agonizante. ¿Cómo es posible que un niño nacido en el siglo XXI, en una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, desarrolle una aversión instintiva a la toxicidad del plomo en las conservas victorianas? Los científicos que más tarde analizaron el caso se preguntaban ¿qué clase de impronta genética o psíquica podría transmitir el sabor metálico del escorbuto y el envenenamiento por soldadura deficiente de las latas de suministro de 1845? La confusión de los padres se transformó en un asombro rayano en el miedo cuando Arthur comenzó a hablar más extensamente. En momentos de fatiga extrema, cuando las barreras del consciente se relajan y el cansancio vence la voluntad, la voz de Arthur cambiaba. El tono infantil desaparecía y en su lugar surgía un acento denso, gutural y profundamente marcado. Un dialecto de Yorkshire, Inglaterra, con modismos y cadencias que habían caído en desuso hace más de un siglo. Sus padres, canadienses de tercera generación sin vínculos recientes con el Reino Unido, escuchaban estupefactos cómo su hijo pronunciaba las vocales y arrastraba las consonantes con la precisión de un marinero nacido en las costas del norte de Inglaterra en la década de 1810. No era una imitación de la televisión, era una identidad lingüística que brotaba de lo más profundo de su ser, una firma auditiva que reclamaba un origen lejano. Para comprender quién reclamaba la voz de Arthur, debemos dirigir nuestra mirada hacia el abismo del tiempo, hacia el año 1845. El Imperio Británico, en el apogeo de su arrogancia tecnológica, envió la expedición más ambiciosa de la historia naval, la búsqueda del Paso del Noroeste. Bajo el mando de Sir John Franklin, dos barcos, el HMS Erebus y el HMS Terror, zarparon con 129 hombres a bordo. Eran fortalezas flotantes de hierro y madera, equipadas con motores de vapor de última generación y suministros destinados a durar 3 años. Entre esos hombres, oculto en la jerarquía técnica de la nave, se encontraba un hombre cuyo nombre la historia estuvo a punto de olvidar: John Gregory. John Gregory era el ingeniero de máquinas del Erebus. Su mundo era el calor sofocante de las calderas, el olor a carbón y el rítmico latido del motor de vapor que debía abrirse paso a través de los hielos eternos. Era un hombre de Yorkshire, un especialista que entendía la mecánica de una era que estaba cambiando el mundo. Sin embargo, su destino no fue la gloria, sino el olvido en una tumba de permafrost. La expedición Franklin desapareció sin dejar rastro, convirtiéndose en el enigma más grande de la era victoriana. Durante décadas se buscaron sus barcos, sus restos y sus diarios, pero el Ártico guardó sus secretos con un celo mortal. Es aquí donde la historia de Arthur y la de John Gregory convergen de una manera que desafía toda probabilidad estadística y lógica materialista. En mayo de 2021, un equipo de científicos y arqueólogos canadienses logró un hito histórico. Utilizando técnicas avanzadas de análisis forense y bases de datos genealógicas de ADN, identificaron oficialmente los restos óseos de un hombre encontrados en la isla del Rey Guillermo. Tras comparar las muestras con descendientes vivos en el Reino Unido, la ciencia dictaminó una verdad incontrovertible: esos huesos pertenecían a John Gregory. Fue la primera vez que un miembro de la tripulación de Franklin era identificado positivamente mediante ADN. La noticia recorrió el mundo científico en mayo de 2021. Los restos de Gregory habían sido finalmente rescatados del anonimato del hielo. Y aquí es donde el velo de la realidad se vuelve peligrosamente delgado. Solo 5 meses después de que los restos de John Gregory fueran identificados y liberados simbólicamente de su prisión de olvido, Arthur nació en Vancouver.
¿Podría ser que la identificación de los restos físicos de Gregory actuara como un catalizador? ¿Es posible que al dar nombre a los huesos se liberara una energía o una conciencia que encontró un nuevo recipiente en un niño que nacería apenas unos meses después? La sincronía es demasiado perfecta para ser ignorada por quienes estudian los fenómenos de la conciencia transpersonal. El niño no solo afirmaba ser Gregory, manifestaba sus miedos, sus gustos y su lenguaje, antes de tener la capacidad intelectual para haber leído una sola línea sobre la expedición Franklin. Imaginen por un momento los pensamientos internos de los padres de Arthur. Al principio buscaron refugio en el escepticismo. Intentaron convencerse de que eran juegos, de que Arthur tenía una imaginación hiperactiva, o que tal vez había escuchado algún podcast o documental en segundo plano. Pero la especificidad de los datos era demoledora. ¿Cómo podía un niño saber que el estaño de las latas de conserva estaba contaminado con plomo? Un detalle técnico que solo los historiadores especializados y los toxicólogos forenses manejan con precisión. ¿Cómo podía sentir el sabor del veneno en una cuchara de acero moderna si su mente no estuviera habitada por el recuerdo del sabor metálico de las raciones de 1848? La mirada de Arthur, cuando hablaba de estos temas, no era la de un niño buscando aprobación. Era la mirada de un hombre cansado, de alguien que ha cargado con el peso de una responsabilidad técnica en condiciones infrahumanas. Sus padres confesaron en círculos íntimos que a veces sentían que no estaban criando a un hijo, sino custodiando a un náufrago del tiempo. La presencia de John Gregory en la casa no era un fantasma que movía objetos. Era una personalidad que se filtraba a través de la psicología de Arthur, tiñendo su infancia con los colores del carbón, el vapor y el miedo a la congelación. Este bloque de la historia nos obliga a hacernos preguntas que la ciencia prefiere evitar. ¿Qué es la memoria? ¿Reside exclusivamente en las conexiones sinápticas de un solo cerebro? ¿O es una frecuencia que puede ser captada por otros cuando las condiciones son las adecuadas? El caso de Arthur no es solo una curiosidad biográfica, es un desafío directo a nuestra comprensión de la muerte y la identidad. Si los restos de Gregory fueron hallados y nombrados en mayo de 2021 y Arthur llegó al mundo en octubre del mismo año, estamos ante una ventana temporal de apenas 5 meses. Un suspiro en la escala del universo, pero un puente inmenso entre un pasado trágico y un presente lleno de incertidumbre. La historia de John Gregory, el ingeniero que murió soñando con el calor de Yorkshire mientras el hielo trituraba el casco del Erebus, parece haberse negado a terminar en una fosa común en el Ártico. A través de Arthur, Gregory parece estar intentando completar una misión, o quizás simplemente advertirnos de que hay cosas que el hielo no puede destruir. La precisión con la que el niño describe los síntomas del envenenamiento y su rechazo al metal son cicatrices psicológicas de una vida anterior que se niegan a cerrar. A medida que profundizamos en este misterio, la figura de Arthur se vuelve más compleja. Ya no es solo un niño que dibuja motores, es un testimonio viviente de una de las mayores catástrofes de la exploración humana. Los detalles que proporciona sobre la ubicación de los diarios de navegación bajo el cairn de Piedras Negras no son sueños. Son coordenadas de una geografía que él conoció palmo a palmo en su agonía. Si Arthur tiene razón, la historia de la expedición Franklin está a punto de ser reescrita desde adentro, por uno de sus propios protagonistas. El misterio apenas comienza a desvelar sus capas más oscuras. ¿Qué otras revelaciones aguardan en la mente de este pequeño? ¿Qué secretos sobre los últimos días del Erebus y el terror yacen ocultos bajo la nieve de su memoria? Si este relato ha despertado en ti la necesidad de cuestionar lo que creemos saber sobre la vida, la muerte y el tejido mismo del tiempo, te invito a que te prepares para lo que viene a continuación. Estamos ante un caso que podría cambiar para siempre nuestra percepción de la existencia. Para no perderte ni un solo detalle de esta investigación y acompañarnos en el descenso a las profundidades de este enigma polar, asegúrate de suscribirte al canal.
Tu apoyo es lo que nos permite seguir buscando la verdad allí donde otros solo ven sombras. Suscríbete ahora y prepárate, porque lo que Arthur tiene que decir sobre el destino final de la expedición Franklin te dejará sin aliento. El peso de lo inexplicable había comenzado a fracturar la cordura de los Miller. Aquella mañana, el aire en el salón de su hogar en Vancouver se sentía denso, saturado de una tensión que ninguna lógica familiar podía disolver. Sus miradas se encontraban en silencio, compartiendo un pavor que no se atrevían a nombrar en voz alta. La sensación de que el hijo que habían visto nacer y crecer estaba siendo desplazado por una entidad surgida de las brumas del tiempo. Desesperados, buscando una mano que los anclara a la realidad o una explicación que les devolviera la paz, decidieron cruzar el umbral de lo académico. Fue así como llegaron al despacho de la doctora Evelyn Vance, una de las historiadoras navales más respetadas del país y curadora jefa del Museo Marítimo de Vancouver. La doctora Vance era una mujer de ciencia, forjada en la rigurosidad de los datos y el escepticismo militante de la arqueología forense. Para ella, la historia era una sucesión de hechos comprobables, no un escenario para fantasmas o regresiones espirituales. Cuando los Miller le relataron las crisis de Arthur, sus conocimientos técnicos sobre motores victorianos y su obsesión con un tal John Gregory, la doctora mantuvo una máscara de cortesía profesional, aunque en su interior descartaba el caso como una anomalía psicológica alimentada por la sugestión parental. Sin embargo, algo en la mirada de Arthur, que permanecía sentado en un rincón de la oficina observando los modelos de barcos con una melancolía impropia de sus 5 años, la hizo dudar. Para cerrar el caso y demostrar la falta de fundamento histórico en el relato del niño, la doctora Vance diseñó una prueba que consideraba infalible. Un test de doble ciego que ningún niño, por muy prodigioso que fuera, podría superar sin un conocimiento técnico de nivel doctoral en ingeniería naval del siglo XIX. Citó a la familia en una de las salas de restauración del museo, un lugar donde el aroma a madera vieja, barniz y metal antiguo envolvía los sentidos. Sobre una mesa de roble macizo, la doctora extendió 20 planos técnicos. Eran reproducciones de alta fidelidad de motores de vapor de la era victoriana, específicamente de mediados de la década de 1840. Sin embargo, la prueba contenía una trampa mortal para cualquier impostor. 19 de esos planos habían sido alterados digitalmente por la propia doctora Vance. Había introducido errores históricos deliberados, inconsistencias en las válvulas de presión, proporciones erróneas en las calderas y sistemas de escape que nunca existieron en la realidad. Solo uno de los planos era una copia exacta del motor modificado de la firma John Penn & Sons, que impulsaba al HMS Erebus. El silencio en la sala era sepulcral. Los padres de Arthur apenas respiraban, con el corazón martilleando en sus pechos. La doctora Vance observaba a través de sus gafas esperando que el niño se viera abrumado por la complejidad de las líneas y los diagramas. Pero Arthur no mostró vacilación. Se acercó a la mesa con paso firme, sus manos pequeñas rozando apenas el papel antiguo. Sus ojos recorrían las líneas con la velocidad de quien lee un idioma materno. Uno a uno, fue apartando los planos con un gesto de desdén, casi de molestia, como si se tratara de dibujos infantiles mal ejecutados. Finalmente, su mano se detuvo sobre el único plano correcto. No gritó, no se emocionó. Simplemente lo señaló con un dedo índice pequeño y firme. Pero lo que hizo a continuación provocó que la sangre de la doctora Vance se helara en sus venas. Arthur no se limitó a identificar el motor. Su dedo se deslizó hacia una sección específica del diagrama: el condensador. Miró a la doctora a los ojos con una seriedad que parecía cargar con el cansancio de 1000 inviernos, y con una voz que recuperaba aquel inquietante matiz de Yorkshire, hizo una declaración técnica devastadora. Dijo que ese diseño, tal como estaba en el papel,
era insuficiente. Explicó que una vez en el hielo, él y los otros mecánicos se dieron cuenta de que el frío ártico solidificaría el agua en las tuberías exteriores en cuestión de minutos, provocando que la caldera estallara bajo la presión del vapor acumulado. Describió detalladamente cómo tuvieron que desmontar el sistema de circulación y añadir una válvula de derivación manual que no figuraba en los planos oficiales enviados desde Londres. Fue una modificación de campo, un secreto de ingenieros realizado en el vientre del barco, mientras las placas de hielo crujían contra el casco. La doctora Vance sintió un estremecimiento que recorrió su columna vertebral. Ella sabía, por informes técnicos recuperados de otras expediciones y por estudios de ingeniería forense realizados décadas después, que los motores de Franklin habían sufrido fallos catastróficos por congelación que obligaron a la tripulación a improvisar soluciones desesperadas. Esa información no estaba en los libros de texto comunes. Era un detalle de nicho, una pieza de conocimiento técnico que solo alguien que hubiera estado físicamente en la sala de máquinas del Erebus podría relatar con tal nivel de autoridad y detalle. Pero la doctora, aferrada a su escepticismo como a un naufragio, decidió realizar una segunda prueba, una de carácter mucho más personal y emotiva. Se retiró a los archivos del museo y regresó con un pequeño estuche de terciopelo negro. Dentro había 5 relojes de bolsillo de plata del siglo XIX, recuperados de diversos naufragios y subastas. Todos eran de la misma época, con estéticas similares y pátinas de desgaste casi idénticas. Uno de ellos, sin embargo, pertenecía a la colección privada de restos vinculados tangencialmente a la expedición Franklin, aunque su procedencia exacta era objeto de debate académico. Tenía el mecanismo de cuerda dañado y la tapa trasera grabada con inscripciones apenas legibles. Al abrir el estuche, el ambiente en la habitación pareció cambiar. Una ráfaga de aire inexplicablemente frío pareció surgir de las sombras del museo. Arthur, al ver los relojes, no mostró curiosidad, sino un dolor profundo y repentino. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de un niño, sino el llanto contenido de un hombre que se reencuentra con un fragmento de su propia tragedia. Sin tocar los otros 4 relojes, Arthur extendió la mano y tomó el reloj de plata dañado. Lo estrechó contra su pecho, cerrando los ojos con una expresión de alivio y angustia. Susurró palabras que los presentes apenas pudieron entender al principio, hasta que la doctora Vance se acercó para escuchar. Arthur relató que ese reloj había dejado de funcionar un martes de noviembre, cuando el balanceo del barco debido a la presión del hielo lo hizo caer desde su litera hacia el fondo del trío, golpeando la maquinaria metálica. Pero el detalle que cambiaría el curso de esta historia fue el siguiente. Arthur afirmó que tras la caída, el reloj quedó inservible, y que él, sintiéndose incapaz de repararlo debido a la falta de herramientas de precisión en medio de la tormenta, le había pedido ayuda a un compañero. Mencionó un nombre con una familiaridad asombrosa: William Goddard. Dijo que Goddard era el fogonero, un hombre de manos rudas pero hábiles para la micromecánica, y que por la reparación de la cadena y el ajuste del volante, le había quedado debiendo 5 chelines que nunca pudo pagarle antes de que el hambre y el frío los separaran definitivamente en la isla del Rey Guillermo. La doctora Vance se quedó sin palabras. William Goddard era efectivamente un nombre que figuraba en la lista de tripulación del HMS Erebus como fogonero, pero era una figura secundaria, un nombre en un papel que raramente aparecía en las crónicas principales del desastre. Aquella tarde, tras despedir a los Miller, la historiadora se sumergió en una investigación febril que la llevó a contactar con los archivos del Almirantazgo británico y a revisar correspondencia privada que nunca había sido publicada ni digitalizada. Eran cartas enviadas por los pocos marineros que enviaron correspondencia desde Groenlandia, el último punto de contacto antes de que la expedición se adentrara en el vacío del Ártico. 3 días después, la doctora Vance encontró lo que no buscaba: una referencia en un diario privado de un oficial de suministros
que mencionaba un altercado menor entre el ingeniero Gregory y el fogonero Goddard. El oficial anotó con fastidio que los hombres estaban distraídos con asuntos triviales, mencionando específicamente una disputa por una pequeña deuda de 5 chelines, relacionada con la reparación de un reloj de bolsillo dañado durante una maniobra de carga. El impacto de este descubrimiento fue sísmico para la doctora Vance. La probabilidad de que un niño de 5 años en Canadá inventara un nombre, un rango, una cantidad exacta de dinero y una situación técnica específica que solo existía en un archivo oculto en Londres era matemáticamente cero. Ya no se trataba de una coincidencia, ni de criptomnesia, ni de una fantasía infantil. Arthur estaba accediendo a recuerdos reales, fragmentos de vida que habían sido enterrados bajo el hielo hace más de 1 siglo y medio. ¿Cómo es posible que una deuda de 5 chelines y un reloj roto viajen a través del tiempo para manifestarse en la voz de un niño? ¿Es la conciencia humana una red invisible que conecta existencias separadas por el abismo de la muerte? La doctora Vance, la mujer que solo creía en los hechos, se encontraba ahora frente al hecho más aterrador de su carrera: la posibilidad de que el pasado no sea algo que se estudia, sino algo que nos habita. La mirada de Arthur ya no era la de un niño para ella. Cada vez que el pequeño hablaba, la doctora sentía que estaba ante un testigo presencial de uno de los mayores horrores de la historia naval. Los detalles sobre el cairn de Piedras Negras y los diarios de navegación empezaron a ser tomados con una seriedad científica escalofriante. Si Arthur recordaba la deuda de 5 chelines, ¿por qué no iba a ser cierto lo que decía sobre la ubicación exacta de los documentos que revelarían el destino final de la expedición? El misterio se profundiza mientras los Miller y la doctora Vance se preparan para lo que podría ser el viaje más trascendental de sus vidas. Pero antes de seguir adelante debemos preguntarnos: ¿estamos preparados para las respuestas que Arthur tiene para darnos? ¿Estamos listos para aceptar que el tiempo es un círculo y que las almas de aquellos que sufrieron en el hielo están buscando desesperadamente una forma de volver a casa? Este relato es solo el comienzo de una odisea que desafía todo lo que creemos saber sobre la memoria y la supervivencia del espíritu. Acompáñanos en este viaje a través de los siglos, donde la ciencia y lo sobrenatural se entrelazan en la figura de un niño que se niega a olvidar. Si quieres descubrir qué sucedió cuando los investigadores finalmente siguieron las coordenadas de Arthur hacia el corazón del Ártico, y qué espantosa verdad se ocultaba bajo el montículo de Piedras Negras, suscríbete ahora mismo al canal. No permitas que el hielo del olvido cubra esta historia. Tu suscripción es la que mantiene viva la búsqueda de la verdad. Quédate con nosotros, porque lo que viene a continuación cambiará tu visión del mundo para siempre. Suscríbete y activa las notificaciones. El enigma del HMS Erebus y el pequeño Arthur apenas está comenzando a revelarse. El verano de 2025 no trajo consigo la calidez esperada a las latitudes más altas del hemisferio norte. Por el contrario, un aire de anticipación lúgubre, casi eléctrico, parecía haberse instalado sobre las gélidas aguas del archipiélago ártico canadiense. En un mundo que cree haber cartografiado cada centímetro de su superficie, la expedición que zarpó aquel julio no buscaba petróleo, ni nuevas rutas comerciales, ni gloria nacional. Buscaba algo mucho más peligroso: la validación de un recuerdo que no debería existir. Financiada por un consorcio de mecenas anónimos y científicos atraídos por la imposibilidad del caso de Arthur, la misión Rescate de la Memoria se dirigió hacia un punto ciego de la historia, guiada por las coordenadas exactas que un niño de 5 años había trazado con mano firme sobre un mapa en una tarde de pesadilla en Vancouver. El buque de investigación, un coloso de acero reforzado equipado con lo último en tecnología de sonar y escaneo de penetración terrestre, cortaba las aguas negras de la isla del Rey Guillermo. El paisaje que los rodeaba era una visión del purgatorio, una extensión infinita de grava, hielo y cielos color ceniza,
donde el tiempo parece haberse detenido hace milenios. Los investigadores a bordo, hombres y mujeres de ciencia curtidos en las condiciones más extremas, no podían evitar sentir una opresión en el pecho a medida que se acercaban al cabo sin nombre que Arthur había señalado. Había una contradicción insoportable en sus mentes. Sus radares buscaban anomalías físicas, pero sus corazones tenían que estuvieran persiguiendo el fantasma de un ingeniero muerto en 1848. La llegada al punto exacto fue marcada por un silencio absoluto en el puente de mando. El GPS indicaba que estaban allí. Un equipo de tierra, liderado por el veterano explorador Robert Hedges, descendió a la orilla. El terreno era traicionero, compuesto por lajas de pizarra negra que crujían bajo las botas como si fueran huesos secos. Durante horas, los drones sobrevolaron el área, enviando imágenes térmicas y de alta resolución a los monitores del barco. Y entonces ocurrió. En la ladera de una pequeña colina que se alzaba sobre el mar congelado, la cámara de un dron captó una formación que no era obra de la geología. Era un montículo, un cairn de piedras negras, perfectamente apiladas, desafiando los vientos que durante casi 2 siglos habían intentado derribarlo. El equipo de excavación trabajó con una lentitud reverencial. Cada piedra retirada era un fragmento de una historia que exigía ser escuchada. El aire estaba impregnado de un frío metálico, un frío que parecía emanar del propio suelo. Bajo la última capa de esquisto negro, medio enterrado en el permafrost que se negaba a ceder, los dedos enguantados de Hedges rozaron algo que no era piedra. Era un bulto envuelto en una lona de barco, una tela de cáñamo impregnada en cera de abeja y grasa de foca, una técnica de impermeabilización victoriana que había preservado su contenido de manera milagrosa. Al retirar la lona, apareció un estuche de cobre, oxidado por un verde esmeralda profundo, sellado con plomo. En ese preciso instante, a miles de kilómetros de distancia, en la sala de estar de los Miller en Vancouver, la tensión era insoportable. Un enlace satelital en directo permitía a los padres de Arthur y al propio niño observar lo que ocurría en el Ártico. Arthur estaba sentado en el suelo, pero no jugaba. Su cuerpo estaba rígido, sus ojos fijos en la pantalla con una intensidad que devoraba la luz de la habitación. Su madre, sosteniendo una taza de té que ya se había enfriado, temblaba visiblemente. Su padre tenía el teléfono en la mano, listo para llamar a la doctora Vance, quien seguía la transmisión desde el museo. En la pantalla, el equipo en el Ártico procedía a la apertura del estuche en una carpa presurizada. El soplete cortó el sello de plomo, y al abrir la tapa de cobre, un leve rastro de vapor salió del interior, como si el último aliento de la expedición Franklin hubiera estado atrapado allí, esperando ser liberado. Dentro, envueltas en seda y papel de estraza, se encontraban las páginas de un diario. Eran las bitácoras perdidas de John Gregory, el ingeniero jefe del HMS Erebus. El jefe de la expedición, Robert Hedges, comenzó a pasar las páginas con unas pinzas de precisión. El papel estaba amarillento, frágil, pero la caligrafía, una letra inglesa elegante y apretada, era perfectamente legible. Hedges comenzó a leer en voz alta para la transmisión, su voz temblando por el peso del descubrimiento. Al principio, las entradas eran lo que todos esperaban: informes sobre la falta de carbón, el avance del escorbuto y la desesperación por el hielo que se negaba a derretirse. Pero a medida que avanzaba hacia las últimas páginas, escritas en los meses finales de 1847 y principios de 1848, el tono del diario cambió drásticamente. Las palabras de Gregory dejaron de ser las de un ingeniero racional, para convertirse en las de un hombre que ha cruzado el umbral de lo posible. No es el hielo lo que nos tiene prisioneros, leyó Hedges, con los ojos muy abiertos tras sus gafas de protección. Hemos encontrado el origen del frío, bajo el glaciar de la costa este, donde las brújulas se vuelven locas y el tiempo parece dilatarse hasta el infinito. Hay una herida en la tierra.
una falla geomagnética que no responde a las leyes de Dios ni del hombre. El relato de Gregory describía cómo un grupo de hombres, incluido él mismo, se aventuró hacia una luz extraña que emanaba de una grieta en el mar congelado. No era una aurora boreal. Describió una esfera negra, una forma geométrica perfecta, que flotaba a pocos centímetros sobre el agua líquida, que nunca se congelaba. La esfera emitía un pulso, un latido que se sentía en los dientes y en los huesos. Gregory escribió que al acercarse, los hombres comenzaron a recordar vidas que no habían vivido y a olvidar sus propios nombres. El tiempo se volvió fluido. Veían sus propios cadáveres en la nieve mientras aún caminaban y escuchaban voces de niños que nacerían cientos de años después. La esfera nos observa, continuaba el diario. Es un ojo de obsidiana que se alimenta de nuestra conciencia. Sir John murió no por la enfermedad, sino porque su mente no pudo soportar la visión de lo que hay dentro de ese vacío. Estamos atrapados entre lo que fue y lo que será. Si este diario es hallado, ruego que no busquen más. El hielo es una bendición. Es lo único que mantiene a esa cosa dormida. En Vancouver, el ambiente se volvió gélido. La madre de Arthur dejó caer su taza, que se hizo añicos contra el suelo, pero nadie se movió. El niño, al escuchar las palabras sobre la esfera negra, comenzó a respirar de forma errática. Sus ojos se hundieron en sus órbitas y una palidez cadavérica cubrió su rostro. No era el miedo de un niño a la oscuridad, era el pánico de una presa que sabe que el depredador finalmente ha rastreado su olor. En la transmisión, Hedges continuó con la última entrada, fechada poco antes de que Gregory muriera. He sellado este registro bajo las piedras negras. He dejado mi alma en estas páginas para que sirvan de advertencia. El metal de nuestra nave, nuestras herramientas, todo está contaminado por su radiación. Si alguien abre este estuche, el vínculo se restaurará. El observador y el observado volverán a ser uno solo. Fue en ese momento cuando el horror alcanzó su punto máximo. Arthur se puso de pie de un salto, pero sus movimientos no eran los de un niño de 5 años. Eran espasmódicos, violentos. Comenzó a gritar con una voz desgarradora, una voz que alternaba entre su tono infantil y el ronco acento de Yorkshire que tanto había aterrorizado a sus padres. «¡Cerradlo! ¡Volved a enterrarlo!», chillaba, golpeando la pantalla del televisor con sus manos pequeñas hasta que sus nudillos empezaron a sangrar. «¡Habéis roto el sello! ¡Ahora sabe dónde estoy! ¡Puede verme a través de vuestros ojos!». El niño cayó de rodillas, sollozando con una amargura que parecía provenir de los siglos. Sus padres intentaron abrazarlo, pero Arthur estaba helado al tacto, como si su temperatura corporal hubiera descendido de golpe a niveles imposibles. «El hielo viene por mí», murmuraba entre dientes, mientras miraba hacia la ventana, donde la noche de Vancouver empezaba a caer. «Ya no soy John Gregory, ya no soy Arthur. Soy solo una puerta abierta, y lo que hay al otro lado tiene hambre». La transmisión desde el Ártico se cortó bruscamente. Lo último que se vio fue una interferencia estática que formaba patrones geométricos circulares, similares a la esfera descrita en el diario. Los investigadores en la carpa informaron posteriormente de un súbito fallo en todos los equipos electrónicos y de una sensación de náusea colectiva. Pero el daño ya estaba hecho. El secreto que el ingeniero Gregory había intentado enterrar bajo las piedras negras de la isla del Rey Guillermo había sido exhumado, y con él una fuerza que desafía nuestra comprensión de la realidad. ¿Qué fue lo que la expedición Franklin encontró realmente en el corazón del Ártico? ¿Es la reencarnación de Arthur un fenómeno espiritual o es algo mucho más oscuro? Una infiltración de la conciencia humana por parte de una entidad que manipula el tiempo y el espacio. El diario de Gregory no hablaba de un descubrimiento geográfico, sino de un encuentro con lo absoluto, con un vacío,
que se niega a permanecer olvidado. Hoy la ubicación de Arthur y su familia es un secreto, protegido por agencias que prefieren no ser mencionadas. Se dice que el niño ya no habla, que pasa sus días dibujando círculos negros perfectos en las paredes de su habitación, y que cada vez que el viento sopla desde el norte, comienza a tiritar, afirmando que puede escuchar el sonido del hielo rompiéndose bajo sus pies. El misterio del HMS Erebus ha sido resuelto, pero la verdad que ha surgido de las profundidades es mucho más aterradora que cualquier naufragio. Hemos aprendido que hay recuerdos que no pertenecen a los hombres, sino a la propia tierra, y que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden volver a cerrarse. Esta historia nos recuerda que somos apenas náufragos en la superficie de un océano de misterios insondables. Lo que Arthur trajo del hielo no es solo una advertencia sobre el pasado, sino un presagio sobre nuestro futuro. Si te atreves a seguir explorando los límites de lo desconocido y quieres estar presente cuando el resto de los diarios de Gregory sean finalmente desclasificados, tu lugar está aquí. No dejes que esta llama se apague en la inmensidad del frío. Suscríbete ahora para acompañarnos en esta búsqueda de la verdad, por más oscura y peligrosa que ésta sea. Tu suscripción es el único vínculo que nos mantiene unidos frente al abismo. No esperes a que el hielo también llegue a tu puerta. Suscríbete y activa las notificaciones para el próximo capítulo de este enigma que está redefiniendo nuestra realidad. El tiempo se agota y el observador nos está mirando. El silencio que ahora habita en la casa de los Miller no es el silencio de la paz, sino el de una puerta que ha sido cerrada con violencia, dejando tras de sí una corriente de aire gélido que se niega a disiparse. Arthur ha cumplido 6 años. A simple vista, el niño que una vez dibujó con precisión milimétrica los motores de vapor del siglo XIX y que reclamó la identidad de un ingeniero muerto en el hielo, parece haber regresado de su largo y oscuro viaje transatemporal. Sin embargo, quienes lo observan de cerca saben que la normalidad es solo una máscara delgada, un velo que oculta una fractura profunda en la realidad de su infancia. Desde el fatídico día en que la expedición en el Ártico abrió el estuche de cobre y leyó las últimas y perturbadoras palabras de John Gregory, Arthur se ha sumido en un mutismo selectivo respecto a todo lo que concierne al mar, a los barcos y a la expedición Franklin. Aquel denso y rudo acento de Yorkshire que antes brotaba de su garganta con la naturalidad de un veterano de la Royal Navy se ha desvanecido por completo. Sus cuerdas vocales han recuperado la suavidad propia de su edad y de su crianza en Vancouver, pero con el acento también parece haberse ido una parte de su chispa vital. Ahora, Arthur juega en silencio, evita los mapas y se aleja de cualquier televisor que muestre imágenes de paisajes nevados. Es como si el alma de John Gregory hubiera sido succionada de vuelta al abismo en el instante en que el secreto fue revelado. O peor aún, como si Gregory estuviera escondido en algún rincón recóndito de la mente del niño, aterrado por haber sido descubierto. Su madre, sin embargo, relata detalles que erizan la piel de los investigadores que aún siguen el caso. Arthur ya no habla de carne agria ni de piedras negras, pero sus noches siguen siendo un campo de batalla invisible. A menudo, en la profundidad de la madrugada, cuando el resto de la ciudad duerme bajo un manto de indiferencia, Arthur despierta entre espasmos de un frío que ninguna manta puede mitigar. No es un resfriado común. Su piel se torna pálida, casi azulada, y sus dientes castañean con una fuerza rítmica que recuerda al crujir de la madera bajo la presión del hielo. En esos momentos de terror nocturno, el niño no busca consuelo en los brazos de sus padres. En cambio, se cubre el rostro con las manos, apretando los párpados con una desesperación frenética, como si estuviera tratando de protegerse de una luz cegadora que solo él puede ver. Murmura frases inconexas sobre un brillo que no se apaga y una esfera que devora las sombras. Su madre describe esos episodios no como pesadillas, sino como un estado de vigilia traumática, donde el niño
parece estar viendo, a través de las paredes de su habitación, el resplandor de aquella entidad geomagnética que Gregory describió en sus últimos días. Mientras Arthur intenta recuperar los fragmentos de una infancia convencional, el estuche de cobre y el diario de John Gregory se han convertido en los objetos más vigilados y enigmáticos de la ciencia contemporánea. Actualmente, estos artefactos no se encuentran en un museo, sino que han sido trasladados a una instalación de alta seguridad, una de esas laboratorios de acceso restringido, donde la física teórica y la arqueología forense se dan la mano, bajo la supervisión de agencias gubernamentales. Los expertos que han tenido acceso a las páginas originales de la bitácora informan de anomalías que desafían toda explicación lógica. No se trata solo del contenido narrativo, sino de la propia materia del objeto. El papel, a pesar de haber estado sumergido en el permafrost durante casi 2 siglos, parece emitir una débil firma electromagnética, un pulso rítmico que interfiere con los instrumentos de medición más sensibles. Algunos técnicos han informado de mareos y desorientación temporal al trabajar cerca del diario, alegando que, por momentos, el olor a ozono y carbón quemado llena las salas esterilizadas del laboratorio. La reacción oficial de las autoridades canadienses ha sido tan rápida como sospechosa. En un movimiento que ha despertado las alarmas de la comunidad científica internacional, el gobierno ha suspendido indefinidamente todos los permisos de exploración, búsqueda y rescate en el sector de la isla del Rey Guillermo, donde se encontró el cairn de Piedras Negras. La zona ha sido declarada sitio de interés de seguridad nacional y se han establecido zonas de exclusión aérea y marítima. ¿Qué es lo que temen que se encuentre? ¿Es posible que la esfera negra mencionada por Gregory no fuera una alucinación producto del hambre y el frío, sino una realidad física, una anomalía que sigue activa en las profundidades de la falla geomagnética del Ártico? La ciencia académica, siempre reacia a aceptar lo que no puede pesar ni medir, intenta cerrar el expediente de Arthur bajo la etiqueta de la criptomnesia o el fenómeno de los falsos recuerdos. Sugieren que el niño, dotado de una inteligencia superior y una sensibilidad extrema, pudo haber absorbido información de fuentes que sus padres no recuerdan haberle proporcionado, construyendo una identidad ficticia, pero hiperrealista. Hablan de la maleabilidad de la memoria infantil y de cómo la sugestión puede crear universos enteros en la mente de un pequeño. Pero esta explicación se desmorona ante la evidencia física. Los planos técnicos del motor que nadie fuera de un círculo de expertos conocía, la identificación exacta de los restos de Gregory antes de que se hicieran públicos y la ubicación precisa de un diario que contenía información sobre una anomalía física que la ciencia apenas está empezando a comprender. En el otro lado del espectro, los teóricos de la conciencia cuántica y la parapsicología proponen una hipótesis mucho más inquietante: el trasvase de conciencia. Sugieren que momentos de trauma extremo, como la agonía lenta y desesperada de los hombres de Franklin, la conciencia humana podría quedar impresa en el tejido mismo del espacio-tiempo. El ingeniero John Gregory no murió simplemente. Su esencia, sus miedos y sus conocimientos técnicos quedaron atrapados en un bucle temporal generado por la esfera negra y la falla geomagnética. Arthur, al nacer en el mismo año en que los restos físicos de Gregory fueron finalmente identificados y perturbados, habría actuado como un receptor biológico, una antena sintonizada accidentalmente con la frecuencia de un hombre que nunca pudo terminar su viaje. Esta teoría sugiere que no somos seres aislados, sino nodos en una red de experiencias que pueden solaparse bajo condiciones de estrés cósmico. El caso de Arthur Miller nos obliga a mirar hacia el Ártico, no como una tumba de marineros, sino como un laboratorio de lo imposible. Un lugar donde las leyes de la física que conocemos se doblan y se quiebran. La expedición de Sir John Franklin no fue solo un fracaso logístico o una tragedia humana. Fue un choque frontal entre la arrogancia de la era industrial y una fuerza antigua, una inteligencia o un fenómeno natural que ha habitado los polos desde antes de que el primer hombre caminara sobre la Tierra. Hoy nos queda la imagen de un niño de 6 años
que se tapa los ojos para no ver la luz de un pasado que no le pertenece. Arthur es el testigo renuente de una verdad que el mundo no está preparado para procesar. Su silencio es quizás su única defensa contra la inmensidad de lo que habita en su memoria. Mientras tanto, en las sombras de los laboratorios y en los vientos helados del norte, el diario de Gregory sigue pulsando. Un corazón de papel y tinta que guarda el secreto de lo que realmente ocurrió cuando el HMS Erebus se encontró con lo desconocido. ¿Es posible que la historia de la humanidad sea mucho más compleja de lo que nos atrevemos a imaginar? ¿Podrían existir lugares en nuestro planeta donde el tiempo es una herida abierta, permitiendo que las almas y los recuerdos fluyan de un siglo a otro? ¿Fue Arthur Miller una casualidad biológica? ¿O fue el mensajero elegido por una fuerza que busca ser reconocida antes de que cometamos los mismos errores del pasado? El misterio de la expedición Franklin y el enigma de Arthur Miller permanecen como dos mitades de una misma llave. Una llave que podría abrir las puertas a una nueva comprensión de la existencia humana. Pero por ahora, el gobierno guarda silencio. Los científicos debaten y el niño simplemente espera a que el invierno termine de una vez por todas. La pregunta que queda en el aire, fría y cortante como el hielo de la isla del Rey Guillermo, es ¿qué sucederá cuando la siguiente persona decida buscar la esfera negra? ¿Estamos ante un descubrimiento que nos llevará a las estrellas o ante una fuerza que nos arrastrará de vuelta a la oscuridad del olvido? Si este relato ha sacudido los cimientos de lo que consideras realidad, y si sientes que todavía hay verdades ocultas esperando ser desenterradas en los rincones más gélidos de nuestra historia, este es tu espacio. No permitas que el misterio se pierda en el silencio absoluto. Para seguir explorando juntos estos abismos de la mente y del tiempo, y para no perderte las actualizaciones sobre las investigaciones secretas que están teniendo lugar en el Ártico, te pido que te unas a nuestra comunidad. Tu curiosidad es el motor que nos impulsa a buscar la verdad más allá de las versiones oficiales. Suscríbete ahora, activa la campana y prepárate para lo que vendrá, porque en este canal el misterio nunca descansa y la historia siempre tiene una página más que revelar. Suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Arthur es una prueba de la reencarnación o de algo mucho más oscuro y tecnológico? Tu voz es parte de esta búsqueda. Quédate con nosotros. La oscuridad del norte aún tiene mucho que decir.